porque yo a veces me acelero un poco, ¿no? Jay sabe mucho mejor, más pausada, más pedagógica. Voy a tratar de hablar lo más lento o fácil posible para ustedes. Bueno, mi nombre es Luis Emilio Aybar, soy de Cuba también, de la misma institución, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinero, que es un centro de investigación, el principal centro de investigación del Ministerio de Cultura de Cuba, pertenece al Ministerio de Cultura, y les voy a hablar un poco del tema de la democracia en Cuba. Bueno, este título se llama La democracia en Cuba, un balance. Si nos fuéramos a guiar por las visiones que predominan fuera de Cuba, sobre Cuba, debería ser un título diferente, debería ser en forma de pregunta, debería ser ¿existe democracia en Cuba? Porque, o peor, ¿cómo combatir al régimen dictatorial, autoritario de Cuba, ¿no? Ese sería el título, porque realmente las visiones que existen fuera de Cuba, que predominan, es que, bueno, Cuba es una dictadura sanguinaria, o sea, no solo es una dictadura, sino además es una dictadura sanguinaria, peor aún. Y eso, imagino que ustedes se dan cuenta de que está muy mediado por una propaganda dominante, imperialista, que no se acerca a lo que Cuba es, ¿no? O sea, Cuba realmente dista mucho de esa imagen. Es un país con dificultades, con limitaciones, con deficiencias desde el punto de vista democrático, como muchos otros países, pero la pregunta a la que yo les quiero entrar a colación es más bien cuánta democracia hay en Cuba. Es decir, tratar un poco de superar los absolutos, de bueno, no hay democracia, sí hay democracia, y sobre todo tratar de evitar aplicarle a la sociedad cubana el patrón de la democracia liberal capitalista, que dice, bueno, si no hay determinadas formalidades que se cumplen o determinadas pautas o patrones y no los vemos en ese sistema político, no hay democracia, ¿no? Entonces, como en Cuba no hay pluripartidismo, o como en Cuba no hay suficiente respeto a la propiedad privada, etcétera, entonces se dice que no hay democracia. Vamos a tratar de salirnos un poco de ese patrón, de ese paradigma, y entender la democracia en Cuba desde un paradigma del poder popular. Es el paradigma del cual yo les voy a hablar, desde el poder popular, como el concepto o el principio fundamental de una democracia en una sociedad que pretende superar o construir una sociedad alternativa al capitalismo, donde la democracia consistiría en que el pueblo tendría el control de las funciones públicas. El paradigma del poder popular busca trascender la representación política, ¿no? Es decir, la democracia liberal burguesa se basa en gran medida en, bueno, yo elijo a un representante que durante un determinado periodo actúa por mí y en mi nombre, y los mecanismos de control que tenemos sobre ese representante son limitados y se reducen en muchos casos a votar por otro si no cumple con las expectativas en el siguiente periodo, ¿no? Así que vamos a tratar de acercarnos a Cuba desde el paradigma del poder popular para poder identificar entonces no solo limitaciones, sino también potencialidades. Es decir, qué potencialidades democráticas existen en Cuba desde esta visión radical de la democratización de una sociedad alternativa, de una sociedad basada en principios emancipatorios. Entonces, ahí yo creo que es importante partir de algunos condicionamientos que tiene la democracia en Cuba a partir de esa configuración de una sociedad que desde 1959 intenta construir una sociedad alternativa al capitalismo, una sociedad basada en la justicia social, una sociedad con determinadas características. Por tanto, esa sociedad a la que se le puede llamar socialismo, a la que se le puede llamar comunismo como un horizonte, no es un resultado automático en la historia, es decir, es un proceso que hay que construirlo. Estamos en un punto de partida que es el capitalismo subdesarrollado, neocolonial y dependiente, como era Cuba en 1959, como seguimos siendo en América Latina, y se busca entonces una sociedad liberada, una sociedad emancipada, y eso hay que construirlo. Por tanto, como no es un resultado automático, ahí entra a jugar el papel
de una organización revolucionaria que busca conducir ese proceso. Si estamos hablando entonces de un proceso de transformación, y eso va a condicionar lo que es la democracia en Cuba y el proceso democrático cubano, porque se trata de un proceso que debe aspirar a construir una sociedad distinta donde la democracia va a tener unas determinadas características. De modo que en el sistema político cubano, el Partido Comunista juega un papel fundamental, porque es el encargado de conducir la sociedad en esa dirección. De modo que una gran parte de lo que sucede en Cuba desde el punto de vista democrático tiene que ver no solo con los otros elementos del sistema político, sino también con qué relación se da entre la sociedad como un todo y ese partido político. Entonces, en la medida en que la relación de ese partido sea democrática y más democrática respecto a la sociedad, es uno de los elementos que debemos entrar a considerar y también una de las fuentes de problemas. Porque si ese Partido Comunista que tiene esa responsabilidad no tiene una relación democrática con la sociedad, entonces eso se convierte en un problema y un insuficiente avance de la democracia. El otro condicionante es el pacto social, entiende el pacto social, ¿no? Contrato social, por decirlo de alguna manera, que se construye en Cuba a partir de 1959, donde el pueblo, o sea, hay una relación pueblo-estado en la que el pueblo espera del Estado que se encargue de materializar esos valores de justicia social, ¿ya? Y confía en el Estado para que lo haga. Esta idea es importante, la idea de la confianza, ¿no? Esos líderes que hicieron la revolución, que fueron líderes excepcionales, que materializaron esos valores que promovían en su práctica cotidiana, que dieron el ejemplo, que incluso pusieron en riesgo su propia vida para luchar contra una dictadura, la dictadura de Batista en esos años. Esos líderes entonces construyen una capacidad de ascendencia sobre la sociedad y una confianza depositada en ellos a modo de una vanguardia, ¿no? Estamos hablando de que se configura entonces una vanguardia política que asume la dirección del Estado, y entonces, como parte de ese pacto social basado en la justicia social, hay un sistema de deberes y de derechos en el cual se espera del Estado que se ocupe de materializar esos valores de justicia social, y se confía en que esos líderes, en que esos dirigentes lo van a hacer y que además lo van a hacer bien, ¿ya? Por eso es que eso se dan cuenta que es un elemento que va a condicionar lo que va a suceder respecto a la democracia, y es además un pacto social que ha tenido una extraordinaria potencia a lo largo de las décadas y que todavía hoy, incluso en medio de una crisis muy profunda, sigue vigente, aún debilitado, aún deteriorado. Entonces, ¿por qué les hablo del pacto social? Porque también el pacto social nos habla de un poderoso y amplio régimen de derechos. Es decir, la Revolución Cubana construyó un régimen de derechos económicos, políticos, sociales y culturales amplísimos, que es fundamental para entender la propia democracia, porque una de las trampas de la democracia liberal burguesa, por decirlo mal y rápido, es que pues reduce la idea de la democracia a determinadas formalidades políticas. Es decir, puede estarse muriendo la gente de hambre, puede estarse matándose la gente a tiro, pero si hay multipartidismo, si hay elecciones periódicas, si hay respeto a la propiedad privada, ya es un país democrático. Se imaginarán, por ejemplo, ustedes no sé si se recordarán los más viejos de una enciclopedia que se llamaba Encarta. ¿Se recuerdan? Encarta. Bueno, a lo mejor los de Brasil no la conocen. En esa enciclopedia había como un rating, como un ranking de los países según su nivel de democracia. Lógicamente, Cuba estaba en el último, ¿no? Estaba en el último escalafón. Pero Colombia estaba en el número 1. Imagínense, Colombia, el país donde nada más por participar en política se pone en riesgo tu propia vida, donde asesinan a líderes sociales y líderes políticos continuamente. Pero sin embargo, como Colombia tiene multipartidismo, tiene la división de poderes, tiene todas esas formalidades que la democracia burguesa entiende, bueno, Colombia es un país democrático, ¿no? Por demás está decir que los procesos de exclusión social que existen en Colombia, como existen en muchos otros países, con los cuales ese paradigma de democracia puede convivir perfectamente, ¿no? Entonces, la idea de democracia en Cuba es que no puede haber de democracia si no hay un régimen de derechos amplio que la gente pueda efectivamente disfrutar. Y la revolución logró materializar ese régimen de derechos, es decir, no solo lo prometió, sino que además lo materializó.
Estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al empleo, que es muy protegido, ha sido muy protegido en Cuba a lo largo de los años, el derecho a la participación cultural del cual hablaba Yeisa, es decir, la cultura en Cuba, el disfrute del arte y de distintas manifestaciones culturales, no es un derecho que está subordinado a la rentabilidad. Y lo mismo que sucede con el deporte en Cuba, el deporte, la asistencia social, etc. Nos hablan entonces de un amplio régimen de derechos que forma parte de ese pacto social y que, a mi juicio, forma parte entonces de la idea de lo que debemos entender por democracia, ¿no? Así, la democracia no es solo una serie de procedimientos para que la gente ejerza el poder, sino que eso tiene que venir acompañado también de un determinado régimen de derechos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, en toda su amplitud. Yo luego, un poco de manera más coloquial, me gusta decirlo como que la democracia es al mismo tiempo tener poder y estar bien. Si no estamos bien, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esa democracia? Habría que pensarse que si no estamos bien, probablemente sea porque no tenemos poder. Pero al mismo tiempo no nos basta solamente con tener esos derechos, con tener un determinado bienestar, sino podemos ejercer efectivamente ese poder de manera colectiva, de manera cotidiana, de manera profunda y eficaz y efectiva, ¿no? Es decir, estamos hablando de que todos y todos estemos bien y de que todos y todos tengamos poder como dos procesos o fenómenos que están muy relacionados. Entonces, por tanto, si que todos y todos tengamos poder forma parte de esa concepción de la democracia, los procedimientos sí son importantes, ¿no? Que es una de las cuestiones que también en Cuba a veces pasamos a un segundo plano. Ha existido la tendencia en Cuba a pasar la idea de los procedimientos adecuados para el ejercicio democrático del poder a un segundo plano, porque bueno, ¿para qué si de todas maneras estamos bien, tenemos un régimen de derecho y el Estado se está ocupando y los líderes se están ocupando, ¿no? Remitiendo a lo que les decía del pacto social. Pero desde esta visión que les comparto, desde esta idea del poder popular, son muy importantes los procedimientos, porque una democracia, si no se organiza, es muy difícil que la gente pueda efectivamente ejercer el poder, y más cuando se pretende de que ese poder sea colectivo, abarque a toda la sociedad y que se base además en el control popular de las funciones públicas. Entonces, esta idea de los procedimientos es la que nos habla entonces del proceso de institucionalización de la revolución. Es decir, los primeros años, la revolución, los líderes se ponían de acuerdo con las masas prácticamente en la plaza, lo que se llamaba democracia de masa. Fidel iba a tomar una medida y en las grandes manifestaciones le explicaba la medida al pueblo y le preguntaba al pueblo si estaba de acuerdo o no. Si era un proceso muy espontáneo, era una democracia, podríamos decir, más espontánea en el proceso mismo convulso de la transformación. Pero en algún momento se había que organizarlo, había que institucionalizarlo. Como decía el Che, necesitamos una sucesión, es decir, decía, buscamos algo nuevo, decía, una serie de mecanismos nuevos, novedosos, que nos permitan una conexión más estructurada con la masa y que asegure la toma de medidas sensatas en la conducción de la nación. Esa institucionalización se logró a partir de 1976, pero antes de entrar en el proceso de institucionalización de la revolución se me olvidó decirles una cosa muy importante. Ese régimen de derecho nos habla también de que las potencialidades democráticas en Cuba las tenemos que ver en la relación entre democracia y relaciones de producción. Si nosotros no entendemos la democracia como un elemento aislado y abstracto, como la política separada de la economía, como la política y el sistema político y la práctica democrática separada de las otras esferas de la sociedad, no vamos a entender nada ni vamos a entender tampoco las potencialidades democráticas de la sociedad cubana, porque precisamente esa potencialidad está en la relación que se da entre la democracia y la transformación de las relaciones de propiedad, la transformación de las relaciones de producción que llevó a cabo la revolución para garantizar ese régimen de derecho. Es decir, la revolución, una de las primeras cosas que hizo fue, como se dice, expropiar a los expropiadores. Vivíamos en una sociedad donde una minoría, como sucede en el capitalismo, detentaba no solo una minoría nacional, sino una minoría extranjera, porque estábamos sometidos al imperialismo norteamericano. Entonces, esa minoría es la poseedora, la concentradora de los medios de producción y de la riqueza, y hay entonces una mayoría desposeída de eso. La revolución que hizo, bueno, socializó la riqueza, socializó la propiedad, y para eso tuvo que expropiar a esos expropiadores y transformar entonces las relaciones de producción, y eso fue lo que permitió
sustentar ese amplio régimen de derechos en un país pobre, en un país subdesarrollado. Claro, esa transformación de las relaciones de producción tuvo una limitante, que es que se convirtió en una estatalización de la propiedad, no necesariamente en una socialización de la propiedad. Ese Estado, dentro del pacto social, va a ser el que se va a encargar entonces de la producción, va a ser el que va a coordinar y a conducir la propiedad, y eso tiene a largo plazo consecuencias porque no se desarrolla lo suficiente el poder obrero y popular. De modo tal que en Cuba tenemos lo que llamamos una deuda institucional. ¿Por qué? Por un lado se socializó la riqueza, se socializó la propiedad, se socializó el saber, muy importante, la campaña de alfabetización, toda la revolución educacional que se hizo en Cuba, se socializó el saber. Sin socialización del saber no hay democracia. Sin una revolución educacional es muy difícil que tengamos una democracia poderosa, pero mantuvo la concentración de poder. Es decir, por un lado se socializó, pero por otro lado se mantuvo la concentración de poder, y eso es una limitación, porque aunque la Constitución dice que el pueblo es el propietario de los medios fundamentales de producción y que el pueblo es el que detenta ese régimen de derechos, en la práctica ese derecho ha sido subdesarrollado democráticamente. Es decir, las posibilidades de control popular sobre la propiedad, sobre la economía y sobre las funciones públicas se han quedado relativamente subdesarrolladas. Entonces, en ese proceso de institucionalización, ¿qué sucedió? Bueno, que si tenemos por un lado un paradigma de poder popular que nos dice que debe predominar el control popular y la participación, en la manera en que se diseñó la sociedad cubana predominaron los mecanismos representativos. Es decir, lo mismo, elegimos a alguien se ocupa de cotidianamente dirigir la sociedad, y eso es una limitante si lo entendemos desde el paradigma del poder popular. En ese diseño institucional predominan los mecanismos representativos, y eso es una contradicción. Ahora, ¿dónde está el elemento que más, uno de los elementos que desde el punto de vista de los procedimientos más pudiera destacarse de la democracia en Cuba han sido las amplias consultas populares? Es decir, una de las cuestiones fundamentales de la práctica política en Cuba ha sido el desarrollo de amplias consultas populares. Cada vez que hay una medida que tomar, una ley importante, una constitución, etcétera, se lleva a consulta popular. Y como es una sociedad que está organizada para la participación, es decir, en cada espacio hay o una brigada estudiantil, o un sindicato, o un barrio organizado, es decir, es una sociedad que está organizada para la participación. Eso ha permitido llevar hasta casi el último rincón de Cuba esas consultas populares. Entonces, la Constitución del 76, por ejemplo, se discutió en toda Cuba. Se hizo una primera propuesta, un primer proyecto, y en todos los barrios, en todos los centros de trabajo, en todas las escuelas, en todas las universidades, se llevó a discusión ese documento o esa propuesta de constitución. A partir de los criterios de la gente se establecieron modificaciones a esa constitución, y después entonces se llevó a referéndum. Y así sucede también, por ejemplo, con las políticas y los programas del partido. Cada 5 años el partido tiene un congreso, entonces lleva esos documentos, esos programas a consulta popular. Recientemente, el último que tuvimos fue el del Código de las Familias. El Código de las Familias fue una ley que introdujo muchos elementos favorables en Cuba. Es un código que combate con más fuerza la violencia de género. ¿Entienden código, no la ley? La ley de las familias es un código que permite el matrimonio igualitario, es un código que reconoce el papel económico del trabajo doméstico, es un código que defiende los derechos de las infancias con mucha más fuerza, incluso incluye el principio de la autonomía progresiva. Es decir, un código muy revolucionario, pero que como despertaba reticencia o hubo oposición en una parte de la sociedad, se llevó a consulta popular la propuesta de código en todos los barrios, en todos los centros laborales, en todas las escuelas. Se discutió la ley, se recibieron propuestas de modificación, y entonces se redactó una versión final del código que se llevó a referéndum. ¿Entiendes la palabra referéndum? ¿No? Es igual a mí, referéndum. ¿Existe esa palabra en portugués? Sí. Referéndum. Entonces el Código de la Familia se llevó a referéndum, y afortunadamente ganó en el referéndum, resultó aprobado
por la mayoría de la población ese nuevo Código de la Familia. Entonces, una de las potencialidades democráticas en Cuba, no cabe dudas, que ha sido el tema de las consultas populares, lo cual nos lleva a otra potencialidad que ha sido que, a pesar de esa configuración que les hablé de concentración de poder, donde el Estado se ocupa de la gente, el Estado se ocupa de conducir la sociedad y se deposita en el Estado y en sus dirigentes y en sus líderes esa capacidad, ha existido, sin embargo, una amplia capacidad de influencia sobre la toma de decisión. Es decir, la toma de decisión no está en el pueblo. Por ese es un desarrollo que les decía del poder popular. La toma de decisión no está en el pueblo. Los dirigentes detentan la toma de decisiones, pero ha existido históricamente una capacidad de influencia del pueblo sobre la toma de decisiones. Los dirigentes, cuando van a tomar una decisión, tratan de escuchar qué está opinando el pueblo, tratan de llevar las propuestas a discusión para buscar, ver si tiene consenso, son receptivos a las propuestas de modificación. Es decir, ha habido una gran capacidad de influencia sobre la toma de decisiones, que en los últimos tiempos se ha ido debilitando en la medida en que ese Estado se va burocratizando, porque uno de los problemas entonces de la revolución es el proceso de burocratización de la revolución. Ese Estado, como todo Estado, tiene la tendencia a burocratizarse. Es una tendencia que existe en todo Estado y que en el caso de Cuba más, porque además se trata de un Estado bastante centralizado y vertical. Entonces, estas cuestiones nos llevan a pensar en las alternativas, y ya con esto voy cerrando. ¿Qué hacer para profundizar la democracia en Cuba? ¿Qué hacer para llevar ese paradigma del poder popular hasta el final? Hay una primera cuestión que es desarrollar con más fuerza lo que le llamamos el poder negativo, es decir, la capacidad no solo de estar de acuerdo o afirmar, sino también de oponerse desde el pueblo a determinadas tendencias negativas que pueden existir dentro del Estado. Es decir, es la capacidad del pueblo para, por ejemplo, revocar un dirigente si tiene una conducta negativa, que pueda entonces reunir las firmas y que ese dirigente lo tengan que quitar, o la capacidad del pueblo para vetar una decisión determinada desde el pueblo, es decir, se toma una decisión con la que el pueblo no está de acuerdo y que el pueblo tenga la posibilidad también de reunir las firmas, los votos para que esa decisión sea reconsiderada o anulada. Es decir, mecanismos en los cuales, ante determinadas tendencias que pueden existir negativas, que puede ser la corrupción, que puede ser el privilegio, la desigualdad, el autoritarismo, determinadas tendencias, que el pueblo tenga la capacidad de defenderse frente a esas tendencias y tenga poder para hacerlo. Y esto implica, lógicamente, una transferencia de poder hacia las bases sociales. También hay que pensarse el papel de los medios de comunicación. Tienen que jugar un papel más activo, un papel más transparente. Existe en Cuba la tendencia a evitar poner las contradicciones sobre la mesa, sobre todo las contradicciones más fuertes, ¿no? A mantener una imagen de tranquilidad, a evitar la sensación de caos. Y entonces los medios de comunicación muchas veces omiten muchos de los problemas que sufrimos cotidianamente. Tenemos los problemas, pero no están en los medios de comunicación, porque se busca así entonces evitar la imagen de caos o evitar la imagen de problemas o de insuficiencia. Y de esa manera los medios de comunicación no juegan entonces el papel que deben jugar en la transformación de la sociedad y en la democratización de la sociedad. Porque si la gente no tiene información, no puede ejercer el poder, no puede ejercer esas potestades democráticas. También hay que reoxigenar las organizaciones populares. La revolución cubana se basó en muchas organizaciones populares. Estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de las organizaciones de mujeres, estamos hablando de las organizaciones barriales, estamos hablando de las organizaciones estudiantiles. Esas organizaciones también se han burocratizado en el mismo proceso de burocratización del Estado y la revolución que les mencionaba. Por tanto, si no se transforman o se crean otras nuevas que juegan el papel activo en el poder popular, en el control popular que deben jugar, entonces esa profundización va a ser mucho menor. Y también necesitamos desarrollar la iniciativa popular. Yo les decía las consultas, pero las consultas siempre parten de una propuesta que sale del Estado, de la dirección del Estado. Ahora, la iniciativa popular significaría que haya propuestas que puedan salir desde las bases sociales, que los pueblos organizados lleven propuestas, lleven y sometan entonces esas propuestas a consulta popular, que puedan haber nacido
de la gente, de un barrio, de una comunidad, de un grupo, y no necesariamente del Estado. Entonces hay que desarrollar la iniciativa popular. Y todo esto es necesario que nos ayude a configurar entonces lo que veamos una presión desde abajo y a la izquierda, ¿no? Una presión sobre el Estado que sea más intensa, que sea más fuerte, una presión en aras de la transformación, pero que sea desde abajo y a la izquierda. ¿Por qué digo a la izquierda? Porque la derecha en Cuba, los opositores pro-imperialistas, pro-yanquis, han ido ganando fuerza y presionan e influyen también sobre la gente. Entonces, pero presionan a su manera, presionan buscando entonces sus valores, su proyecto de sociedad. Por eso es que tiene que haber entonces una presión desde abajo y hacia la izquierda. Y esta profundización democrática es imprescindible y no es un adorno. Es importante entender que no se trata de un adorno, algo que bueno, del paso, vamos a hacer. No, es que es absolutamente imprescindible en el contexto de Cuba hoy, precisamente porque hay procesos de negligencia institucional, porque hay desincentivo a la producción, porque hay cada vez más falta de confianza en el Estado que se ha perdido y por tanto eso habla de la necesidad de relegitimar la institucionalidad, y esa legitimación solo puede venir de la mano de una legitimación democrática que al mismo tiempo es la única que puede salvar a la propia revolución y al propio proyecto socialista en Cuba, porque en la medida en que el Estado, al burocratizarse, se deslegitima, eso conduce a la deslegitimación de la revolución y del socialismo y de todos esos valores que han estado históricamente absolutamente imbricados. Era esto lo que quería compartirles en el día de hoy.